No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Se decía de él que era siempre claro y directo con sus allegados y colaboradores más fieles. Sin embargo, con aquellos en los que no confiaba, era esquivo y escurridizo, sin preocuparse por aparentar ser un hombre grisáceo. En los momentos de acción solía dejar entrever sus planes de forma muy ambigua para con ello despistar a los numerosos espías almohades y leoneses que merodeaban a su alrededor. Su madre, Blanca Garcés de Pamplona, hija del rey García Ramírez de Pamplona y bisnieta del Cid, falleció antes de que su primogénito hubiera cumplido el año de vida. 2 años más tarde, su padre, Sancho III de Castilla, creador de la Orden de Calatrava, falleció en Toledo. Antes de haber cumplido los 3 años de edad, Alfonso se había convertido en rey de Castilla, Alfonso VIII de Castilla. Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia, escuchando un fragmento de Crónicas de la Historia, hablando de la figura de Alfonso VIII. Alfonso VIII va a estar muy presente en los próximos minutos porque estamos en una de las ciudades que él fundó. Alfonso VIII fundó la ciudad de Plasencia, el lugar en donde nos encontramos. Estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de esta maravillosa ciudad de Cáceres. Plasencia tiene una singularidad absolutamente única y propia, ¿no?, que la convierte en todo un referente cultural, histórico, de patrimonio, etcétera, ¿no? Vamos a hablar también de ese Martes Mayor, ¿no?, una tradición que instauró precisamente el monarca Alfonso VIII en la Edad Media y que nos hace viajar a esas historias de mercados, de comercios, de economía, en definitiva un poco lo que seguimos haciendo pues casi 1000 años después, ¿no?, después de que Alfonso VIII inaugurara toda esta vorágine de comercio, de economía y en definitiva de vida. Quería pedir, como siempre hacemos cada vez que salimos con Ser Historia, un aplauso a todo el público que nos acompaña y llena este salón de plenos del Ayuntamiento de Plasencia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir, estamos en Plasencia, estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de esta ciudad, haciendo un programa para rememorar la historia de este lugar, recordando ese Martes Mayor, ese mundo del comercio medieval, esa historia que en definitiva nos une a todos, porque en cualquier lugar de España, en cualquier lugar de Europa, en donde nos van a escuchar y en cualquier lugar de América van a tener esos vínculos, ¿no?, para poder entender un poco lo que vamos a contar en este programa, como digo, de Ser Historia aquí en la cadena Ser, un programa que no sería posible sin el apoyo de la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia. Vamos a hablar de figuras emblemáticas que pasaron por aquí, como el pintor Joaquín Sorolla. Vamos a hablar del patrimonio de esta ciudad, del patrimonio extremeño, en definitiva, del patrimonio de España, y también, como decía antes en la introducción, de todos esos aspectos del comercio y de la cultura que hacían ir y venir infinidad de detalles, de pensamientos y de inquietudes de los seres humanos que nos han caracterizado a lo largo de siglos y de miles de años. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo,
bienvenido una vez más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues encantado, feliz de estar por segunda vez en Plasencia, una ciudad que se llama la Perla del Norte o la Perla del Valle, ya de por sí indica, ¿no?, un poco la grandeza histórica, pero también la grandeza monumental y sobre todo en cantidad de leyendas. Y sobre todo, una ciudad que tiene como lema en su escudo para agradar a Dios y a los hombres. ¿Qué puede fallar? No se puede superar. Yo estaba haciendo una fotografía ahora con el teléfono móvil a toda la gente que llena este salón de plenos del Ayuntamiento de Plasencia. Siempre nos hacemos un selfie aquí en los directos. Ahora colgaremos el mismo en las redes sociales. Y vamos a hablar hoy, Jesús, de quizás uno de los protagonistas, uno de los iconos culturales y mediáticos, ¿no?, de la ciudad de Plasencia, que lo tenemos aquí. Al abuelo Mayorga, lo hemos traído aquí de Playmobil, como siempre. Está bien recreo, ¿eh? Que lo diga la gente, claro que sí. El abuelo Mayorga por supuesto, es un símbolo de identidad de Plasencia, eso está claro. Pero es que además nos remite a esos autómatas que en el siglo XVIII proliferaron por España. Algunos se mantienen, otros han desaparecido. En el caso del abuelo Mayorga, pues el que vemos actualmente no es exactamente el que apareció por primera vez, incluso el que se hizo en 1743, el que tenemos más datos documentales, pero sí que forma parte de una época de la historia del reloj, de la relojería, fundamental, porque por entonces los relojes iban avanzando. De hecho, en el siglo anterior, en el XVII, ya se hizo el reloj de péndulo, ¿no?, por Huygens, para que fueran más precisos. Y dentro de esos relojes mecánicos, pues en el XVIII, anteriormente también, ¿no?, porque el gallo de Estrasburgo es del siglo XIV y es uno de esos autómatas, ¿no?, que daba la hora haciendo el kikiriki. Pues aquí pasaba con el abuelo Mayorga, el kikiriki. Porque, claro, había que representar o bien seres antropomorfos, normalmente eran seres humanos, ¿no?, un poco la representación, o bien animales. Hay varios, ¿no? Y sobre todo en carrillones, donde los animales hacen de las suyas. Y en el siglo XVIII, posiblemente el más conocido de todos ellos sea el Papamoscas, el que está en la Catedral de Burgos. Pero, claro, hay poca gente, fuera, me refiero del ámbito extremeño, que desconoce que el abuelo Mayorga tiene toda una historia fascinante, porque es verdad que aunque tenemos datos del siglo XVIII, posiblemente en el siglo XV ya estaba en la torre del ayuntamiento, aquí en la Plaza Mayor, haciendo de las suyas. ¿Y qué es hacer de las suyas? Pues dar las campanadas en los momentos que tiene que dar las campanadas. ¿Se atrasara o no se atrasara? Ya sabes que luego se fueron un poco pues ampliando y mejorando todo este tipo de relojes. Pero claro, de esos hay varios. Incluso pues en La Bañeza, ¿no?, en nuestra tierra leonesa, también están los maragatos haciendo pues el cometido de campaneros, y además vestidos con el traje de maragatos. Aquí en el caso del abuelo Mayorga tiene también un poco los colores de la bandera de la ciudad, con lo cual también es muy, muy representativo, con un gorro frigio rojo, en fin, con una casaca verde, con unas medias. Tiene una especie de composición, de look, ¿no?, bastante llamativa, y sobre todo con ese martillo en la mano derecha, donde anuncia pues los momentos de la hora. Por cierto, hoy hemos estado grabando, ¿no? Sí. Pasa que eran las 2, solo dio 2 campanadas, bueno, no nos dio tiempo a mucho más, pero suficiente para saber que sigue funcionando, que está en perfectas condiciones, a pesar de que este es el del año 1973, pero ahí seguirá como emblema, como símbolo, como icono de Plasencia, y ojalá dure muchísimos más años. Desde luego que sí, porque como decía ahora, es un referente, ¿no?, de la cultura, de los placentinos, de toda la gente que se acerca aquí por primera vez. Jesús Callejo, crononauta, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es el momento, la fecha que nos vas a dar en esta ocasión para viajar en el tiempo? Pues el 20 de agosto de 1811. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, lo han dejado doblado al pobre. pobre abuelo, ¿no? Pobre abuelo. Bueno, pues estamos en plena guerra de la independencia, en las tropas francesas. En Plasencia, yo creo por un lugar geoestratégico, pues han entrado varias veces aquí, hasta 12 veces, ¿no?,
los soldados franceses estuvieron por aquí, y una de las veces que entran es en julio de 1811, aquí estamos un mes después, se van a salir dentro de poco, dentro de un mes, pero bueno, al estilo de las tropas francesas, pues haciendo de las suyas, haciendo tropelías. Bueno, nosotros también cuando íbamos por Europa hacíamos lo mismo. Sí, pero evidentemente estamos hablando hay que verlo en el contexto de una época, invasión claro, francesa, sí. En este caso a territorio español. Y lo que hacen no solo es, pues evidentemente, pues llevarse todas las joyas que pueden de las iglesias, de las catedrales, sino a veces pues destruir por destruir. Pero claro, cuando se destruye, muchas veces tú estás destruyendo un símbolo, ¿no? En este caso, pues el Abuela Mayorga, que es el momento en el que estamos presenciando, ¿no? Con las tropas del general Buñiré. Y luego, ya digo, en septiembre se irán, todavía queda aquí un acuartelamiento, y hasta diciembre no se acaban de ir definitivamente, pero pues eso, con grandes atropellos a la población, que fue obligada a entregar pues distintos bienes que tenían almacenados, y bueno, pues un poco robo de ganado y todo lo que pudieron pillar. Evidentemente era la época, pero eso no les justifica, ¿no? Desde luego, que se llevan con esa etiqueta, ¿no? Porque además, fíjate, lo comentábamos en la comida, ¿no? Hay varias teorías que dicen quién pudo haber sido el destructor, ¿no? El aniquilador del Abuelo Mayorga, pero nosotros con el cronovisor hemos sido testigos de la historia, no hay duda de que fueron los franceses. Sí, porque, a ver, también estaban las tropas extremeñas, también había tropas portuguesas, pero vamos, no tendría mucho sentido en destruir algo que económicamente a ellos no les iba a reportar ningún beneficio. Sí puedes llevarte, pues eso, joyas, en fin, de hecho muchas reliquias, más que las reliquias, los relicarios, que eran de plata o que eran de oro, pero en este caso es cierto que eso es una estrategia que se hace normalmente en épocas de guerra, que es un poco destruir eso, el símbolo es lo que... Sí, para herir un poco a la población, claro, en definitiva. Los romanos, por ejemplo, cuando atacaban poblaciones celtas, pues destruían los bosques, que eran bosques sagrados. Dicen, bueno, ¿por qué quemar un bosque? ¿Por qué eliminar todo el tipo de agricultura que había allí? Porque evidentemente producías hambruna, las hambrunas generaban enfermedades y eso impedía que les fueras a perseguir. En fin, toda esa especie de horror que generan las guerras. En el caso del Abuelo Mayorga, por suerte, pues a pesar de que fue destruido en 1811, bueno, pues con el tiempo se volvió a reponer, una reposición en el año 1935, pero no pesaba demasiado, es decir, la estructura, la que se había hecho, no encajaba perfectamente en la torre del reloj del ayuntamiento. Que la tenemos aquí arriba de nosotros. Que la tenemos aquí arriba, o sea, que el Abuelo Mayorga, de alguna forma, su influjo y sobre todo su poder mágico está sobre nosotros. Entonces, lo que se hizo fue que en el año 36 lo retiraron, pero no tanto por la guerra civil, sino, te digo, por unas cuestiones más bien logísticas. Y en la actual data de finales del 72, ya se inaugura en el 73, y aquí es donde pues un poco se vuelve a recoger esos símbolos de identidad, igual que la Piedra de Libertad que hemos visto justo a la entrada del consistorio. Sí. Y eso es muy importante que no se olviden este tipo de elementos. Ya te digo, en el caso del Abuelo Mayorga, además, ¿no?, de todo lo que simboliza en toda la historia de Plasencia, es que son esos relojes automáticos, mecánicos, donde los autómatas ejercieron un poder de fascinación en aquella época, donde claro, ahora sí entendemos un poco el mecanismo, pero que en aquello se pensaba que era lo más parecido a una obra divina, ¿no?, y que diera las horas, que además estuviera en lo alto, que de alguna forma también está como protegiendo a la ciudad, en este caso desde un punto de vista civil, no religioso, siempre han tenido un elemento emblemático por excelencia. Mira, Jesús nos acompaña en este viaje en el tiempo para hablar del Abuelo Mayorga y de la importancia de este símbolo, su historia, Juan Carlos López Duque. Él es presidente de la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo. ¿Lo he dicho bien? Sí. Juan Carlos, bienvenido a Ser Historia. Bienvenido a mi casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo decía ahora Jesús. Lo tenemos aquí de alguna forma en la mesa y lo tenemos también sobre nuestras cabezas. El Abuelo Mayorga es un símbolo, ¿no? Y es muy importante el hecho de que una comunidad tenga símbolos, más o menos puedas querer o no, lo decimos siempre, ¿no?, con las vírgenes, los santos, pero son elementos que aunan, ¿no?, a la gente, ¿no?, y le dan identidad y singularidad, ¿no? Este precisamente es el símbolo más importante civil que hay en la ciudad de Plasencia. El que el Abuelo Mayorga vigile de alguna forma la ciudad desde la torre del ayuntamiento hace que los placentinos se sientan, bueno, pues partícipes también de todo lo que ocurre y sucede en la ciudad de Plasencia. La plaza, que es el paso de tórtolas más importante que hay en la ciudad, porque por aquí pasa todo, pasa la vida de Plasencia, pasa absolutamente por la Plaza Mayor, y el Abuelo Mayorga es visiblemente quien
autoriza, quien ve y quien da pues todos esos pasos para que la ciudad se mueva. Y se mueve de esa forma, y el ayuntamiento hace unos años, de la mano del actual alcalde, creó un premio, precisamente, un premio humanístico para aquellas personas que de alguna forma pues contribuyen a la ciudad pues con su trabajo, con su forma de trabajar, con su forma de hacer, y es el abuelo Mayorga, que ya también se ha convertido, por azar del destino, en abuela Mayorga, abuelo Mayorga y abuela Mayorga. Y entonces es lo más importante que sucede en la ciudad en el momento en que se premia al abuelo Mayorga. Yo tengo que decir que soy abuelo Mayorga. Es lo que te iba a decir, es un título honorífico del cual tú eres poseedor, y además, pues qué bien, ¿no? Porque en el fondo es reconocer toda una trayectoria, precisamente por el bien de sacar toda esa tradición, toda esa cultura que tiene Plasencia, y que me parece muy bien, que además, qué nombre más peripintado, ¿no? Para que se dé a las personas como vosotros, que habéis rescatado del olvido pues muchísimas de esas leyendas, tradiciones y sobre todo esa historia oculta que todavía queda por desenterrar. Así que enhorabuena por ser el abuelo Mayorga, porque yo creo que eso es la mayor distinción que uno puede tener, ¿no? A nivel civil. Gracias. Fíjate, Juan Carlos, lo comentábamos ahora, ¿no? La identidad, pero claro, no es una estatua, no es una figura normal. Es una figura que tiene movimiento, ¿no? Es lo que le da también ese aspecto humanoide, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues al dar las horas, al dar las medias horas, le da va un paso más allá, ¿no? A la idea tradicional de un referente cultural, ¿no? Sí, hablaba antes de los autómatas, Jesús, y este concretamente hace el movimiento, pero no da la campana. No da la campana porque la campana, el reloj tiene otro sistema, badajo, ¿no? Otro sistema que va directamente a la campana y que no tiene que intervenir. El abuelo Mayorga solo hace el intento, el gesto técnico suficiente de tocar. Y luego después ese mecanismo que de alguna forma se instituyó en 1973, bueno, llevaba aparejado también un carrillón. Un carrillón que era, y sobre todo los primeros años, fue la alegría de Plasencia, porque en él se significaba parte del himno de la ciudad. Era la última estrofa del himno, y era cuando llegaban las 12 de la mañana, sonaban las 12 campanadas, y luego sonaba pues la última nota del himno a la ciudad de Plasencia. Tú serás siempre benéfica, noble, benéfica y leal. Y eso era, me parece que era así, yo no sé si me dejarán o se enfadará alguien. Tú serás siempre noble, benéfica y leal. Alcalde, un aplauso para Juan Carlos, claro que sí. Qué tradición más bonita, Jesús lo decía ahora, desde la antigüedad, ¿no? Los autómatas son hoy intentamos hacer humanoides, robots, lo más parecidos a nosotros posible, ¿no? Y pues hace siglos, ¿no? Herón de Alejandría, por ejemplo, ¿no? Hace casi 2000 años fue uno de los pioneros, y en la Edad Media hay un resurgir, ¿no? Luego también con Leonardo, ¿no? Se decía que había hecho ese león también, sí, ¿no? Con el que quiso sorprender al rey de Francia. Los autómatas, a los que ya dedicamos también un cronovisor hace unos meses, son, bueno, pues un elemento referencial, ¿no? a lo que es la tradición medieval. Sí, es la ciencia que había en aquella época. Eran los ingenieros, los inventores, los científicos, que no se llamaban así, pero claro, estaban un poco jugando casi a ser dioses, porque estaban creando vida de algo inanimado, ¿no? Que son los autómatas. No fue bien visto muchas veces por la propia Iglesia, por la propia Inquisición, y por eso no nos han llegado autómatas prácticamente de la Edad Media, ninguno. Prácticamente todos los autómatas que nos llegan son del siglo XVIII en adelante. Y tenemos constancia, ¿no? Que, por ejemplo, Juan el Oturriano hizo el famoso hombre de palo, y estaríamos hablando del siglo XVI, el cual ha desaparecido en Toledo, y no sabemos mucho más de él. En el caso del abuelo Mayorga sí sabemos que es de 1743, además que costó 300 reales de la época, del momento, pero tenemos constancia a través de, pues eso, de un cronista, de Luis de Toro, que anteriormente ya hubo otro abuelo Mayorga, y posiblemente también con automatismos. De ese ha desaparecido. ¿Por qué han desaparecido tantos? Ya no tanto por esta manía, ¿no? De destruir a veces lo ajeno o aquello que se considera un símbolo, sencillamente porque se pensaba
que al rivalizar con Dios solo podía ser obra o bien del diablo o bien de Dios, ¿no? Entonces normalmente se asociaba siempre a cosas del diablo porque no se entendía el mecanismo. Eso es lo que le pasó a Roger Bacon, por ejemplo, uno de los que dicen que construyó un autómata. Es lo que dicen de Silvestre II, el Papa del año 1000, el Papa Mago. También dice que construyó una cabeza parlante que tenía una especie de sistema binario que contestaba sí o no a determinadas preguntas. Hay muchísima historia alrededor de estos autómatas. Es cierto que en el siglo XVIII se da un giro total, incluso ahí aparecen ya los cronómetros marinos, por ejemplo, para determinar la longitud en alta mar, cual también aquello fue un adelanto para los marineros increíble, pero fue gracias al perfeccionamiento de los relojes y gracias a los relojeros. Entonces los relojeros, como Joachim Droz, por ejemplo, que fue un relojero suizo, hace los primeros autómatas donde hay alguien escribiendo, un autómata escribiendo, un autómata tocando el órgano, ¿no? O el piano. Eso era algo increíble. Lo que pasa es que estamos hablando del siglo XVIII, que era el siglo de las luces, donde, en fin, más o menos ya se empezaba a entender todo este mecanismo, todos estos artilugios científicos y de ingeniería punta, donde el reloj hizo grandes obras, ¿no? Porque en el caso de Herón de Alejandría era más bien por cuestiones hidráulicas, por cuestiones de gases, por cuestiones de vientos, pero no, evidentemente, por los engranajes que luego se generaron con los relojes. Así que en el siglo XVIII tenemos unos cuantos de los que todavía permanecen, como el de Astorga en León, en fin, el ayuntamiento de Astorga con los maragatos que te comentaba antes, el de Burgos y el de Elche, por ejemplo, también con Calendura y Calendureta, e incluso pues alguno por ahí perdido, como en Canales de la Sierra, que también tienen un poco su papa moscas, pero es muy poco conocido. Estoy hablando de un pequeño pueblecito de La Rioja que se mantiene todavía bastante activo y es del siglo XVIII. Así que es una etapa de la historia muy poco conocida en España, que quedan estos elementos, estas leyendas que dejan huella, y Plasencia es uno por antonomasia. Juan Carlos, estamos hablando del abuelo Mayorga, pero ¿conocemos cuál es el origen de por qué lleva ese nombre de Mayorga y sobre todo quién lo hizo? Bueno, hay muchísima historia con relación al tema del nombre de abuelo Mayorga y según se cuenta, según se dice, históricamente tampoco está demostrado, pero sí es cierto que de alguna forma pudo ser los anteriores abuelos Mayorga que hubo, que procediera precisamente del pueblo de Mayorga, de Valladolid, porque Leonor de Pimentel, la que construye Santo Domingo, construye San Vicente Ferrer, lo que es el actual Parador, lo que la iglesia... Sí, la madre del arzobispo de Sevilla, ¿no? Efectivamente. Ella pudo ser la que trajera el primer reloj y su padre era precisamente de Mayorga. Y por otra parte, a lo mejor los relojeros procedían también, algunos relojeros procedían de por allí. Y puede que a lo mejor pues al señor que estuvo subido ahí arriba colocando el reloj y tocando la campana y haciendo todo ese tipo de cosas, pues la historia popular le ha llevado a que se quedara tanto el nombre. Ese es el abuelo de Mayorga. Bueno, yo no sé. De Mayorga de Campos, ¿no? Al final, haciendo alusión al pueblo entonces, de Valladolid. Como no está documentado, pues tenemos que acogernos a lo que podemos. Y esa puede ser la primera información, la tradición de que fuera Leonor de Pimentel la que trajera el primer reloj a la ciudad, porque hizo un cambio importante en toda la ciudad cuando ella de alguna forma empezó a mandar, ¿no? En esta ciudad de Plasencia. Claro. Y ese es el antecedente, pero luego después tuvimos la oportunidad de tener muy cerca a uno de los relojeros más importantes, el relojero del rey Carlos V, Carlos I y Carlos V de Alemania, que de alguna forma pues estábamos a tiro de piedra de yuste, y eso también pudo influir en los siguientes autómatas que pudieran estar en la torre del reloj de Plasencia. De hecho, has citado a Leonor de Pimentel. Aquí en esta ciudad, en esta zona, hay dos Leonores importantísimas, porque la otra fue Leonor de Plantagenet, ¿no? La mujer de Alfonso VIII, que también hizo muchísimo, ¿no? Por esta fundación de la ciudad, y la que se le atribuye mucho más méritos a ella que a él a la hora de establecer este contorno urbano de aquella época. Estamos hablando del siglo XII. Hombre, ella tenía un cierto cariño a Plasencia porque aquí nació su hija Mafalda. Claro. Y entonces eso, de alguna manera, pues la provocó ese cariño hacia Plasencia, ese querer pues todo lo relativo a la ciudad, y aunque estamos hablando del siglo XII, pues ella tuvo una parte importante de que Plasencia se mantuviera de la forma en que ella quería, y le obligó al rey a que moviera la ciudad.
Una pregunta, Juan Carlos, ¿por qué esta fisonomía del abuelo Mayorga? ¿Por qué tiene esta singularidad, ¿no? Estaba comentando antes que tenía un gorro frigio, la casaca verde, el cuello y puños de encaje, el calzón azul y rojo a rayas verticales. ¿Ese diseño se le ocurrió a alguien? Sí, se le ocurrió a alguien, se le ocurrió a un placentino de hace 51 años, 50, 49, y a él lo único que le dijeron es que fuera un señor mayor que tuviera un gorro rojo, y el gorro rojo pues le adaptaron al gorro de lo que eran los maceros de la ciudad de Plasencia. Sí. Los maceros del ayuntamiento, y entonces con el macero y los colores de la ciudad, pues él preparó lo que es ¿Y la estructura es de chapa, entiendo? Sí, este ya es de chapa, porque el anterior había sido de hormigón y aquello pesaba muchísimo, y claro, como encima daba de verdad, pues atrasaba el reloj y todas esas historias que de alguna forma por eso se quitó. El del año 36. El del año 36, sí. Además hay una... hemos hablado del abuelo Mayorga, también hay la abuela Mayorga, pero también hay un Menorga, ¿no? Una historia de un Menorga. Un reloj Menorga que está en la catedral, efectivamente. Además, como es posterior, ya existía un Mayorga, pues bueno, qué bien, ¿no? Dentro del sentido del humor de la ciudad, que dijera, pues este es el Menorga, que hay una leyenda alrededor de que era el reloj que donó, no exactamente, pero una bruja, porque bueno, la bruja fue perseguida por el corregidor de la época, entró en sagrado, que era entrar en la catedral. Al final la capturaron, la juzgaron, pero el propio cabildo pues no estaba de acuerdo un poco con lo que se estaba haciendo. Hubo un pleito en el cual este corregidor pues acabó perdiendo, y el dinero que tuvo que dar como indemnización es el que sirvió para que se comprara este reloj, que no son autómata, pero que lo llaman el Menorga para diferenciarlo del Mayorga. Así que bueno, Plasencia prácticamente lo tiene todo. Los números de ese Menorga son de cerámica y son una maravilla. Lo que pasa es que ya está muy deteriorado, pero el reloj sigue dando sus horas a las horas en punto. Como tiene que ser. Sí, claro, para eso se le hizo, ¿eh? No como, bueno, eso lo decía mi padre, hasta el peor reloj da la hora exacta 2 veces al día, ¿no? Un reloj parado. Claro, por eso, sí. Estamos hablando de autómatas, estamos en Plasencia, estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en este programa especial de Ser Historia, que estamos haciendo gracias al apoyo de la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura y el propio Ayuntamiento de Plasencia, hablando precisamente de autómatas. Jesús, los autómatas siempre quizás han estado relacionados con los relojes, pero antes comentábamos, ¿no?, que hubo autómatas para todo, incluso para divertimentos, algunos que jugaban al ajedrez, otros participaban en espectáculos casi circenses, ¿no? Me estoy acordando ahora de Robert Houdin, el padre de la magia, con Diabolo, ¿no? Ese niño en el columpio, ¿no? En el columpio, ¿no? ¿Cómo se llama? En el trapecio, dando vueltas y dando saltos, que son verdaderas genialidades, y algunos han llegado hasta nosotros, ¿no? Han llegado hasta nosotros. En el caso de Robert Houdin ya estamos hablando del siglo XIX, donde, bueno, aparte de ser uno de los grandes magos, de hecho es el padre de la magia moderna, él también construyó una serie de autómatas, ¿no? Como un pastelero, ¿no?, que entregaba ahí unos pasteles, unos dulces en un momento determinado. Era el servicio Amazon de la década de 1830, casi. O el naranjo milagroso, ¿no? Que crecía, empezaban a salir flores, y hojas, y también, como no, naranjas que luego eran degustadas por el público. Eso es lo más parecido, ¿no?, a la magia, pero a la magia sobrenatural. En el caso, en el 18, sí que empezaron un poco a sorprender a la gente, ¿no?, en espectáculos, sobre todo por eso, porque había un tipo de mecanismos que no se conocía, ya no te digo encima, cuando la electricidad empieza a funcionar, porque a través de la electricidad muchos de estos mecanismos, de estos engranajes, pues adquirieron mucho mayor potencia y mayor espectacularidad. Y uno de los que generaron muchísima expectación, aparte de este relojero suizo que te comenté antes, de Jacques Droz, y de sus hijos, que en fin, pues eso, un pianista, un escritor, un pintor, estaba el pato de Jacques de Vaucanson. Es un pato que tenía
un sistema digestivo, era muy llamativo porque tú le dabas de comer, pero a la vez también descomía, es decir, que se producía ahí todo un mecanismo de digestión y al final acababa expulsando no exactamente lo que tú le habías dado, sino otra cosa. Entonces, claro, la gente se quedaba sorprendida, decía, si esto es un pato mecánico, ¿no? El famoso pato de Vaucanson, y no entendían muy bien qué mecanismos son los que se producían. De hecho, luego se hizo un pato donde, como una especie como de radiografía transparente, se veía cómo iba pasando la comida de un sitio a otro y cómo en un momento determinado se cambiaba esa comida para que fuera expulsada otra especie, pues como si fuera un zurullo, ¿no? Bueno, pues eso ocurría en el siglo XVIII. Evidentemente los magos de aquel momento se dieron cuenta que tenían un campo extensísimo para explorar y para epatar al burgués, que se decía. Es decir, cuando tú no entendías algo, decías, madre mía, este sí que tiene poderes sobrenaturales. Y dentro del mundo de la magia había un aspecto que era el ilusionismo, había otro aspecto también que era generar ambientes espíritas, y al final había gente que se pensaba que los magos eran auténticos medium, que tenían capacidades extrasensoriales y capacidades, pues un poco como los superhéroes de Marvel, que eran capaces de hacer prácticamente todo. Luego lo que no sabían es que detrás, evidentemente, pues había no un truco como tal, sino pues todo un arte científico, un arte de ingeniería para que se produjera lo que la gente luego veía, que es un poco pues el efecto de las linternas mágicas, ¿no? Hasta que la gente entendió lo que era una linterna mágica, eso era lo más parecido a un mundo de ilusión, a estar en Matrix, casi. Desde luego. Nosotros de alguna forma hemos estado disfrutando en estos minutos, en este inicio del programa Ser Historia, de la magia de Plasencia, ¿no? El lugar en donde nos encontramos haciendo este programa especial. Hemos estado hablando del abuelo Mayorga, de esos autómatas, de esa identidad, ¿no?, que da a la ciudad, la presencia de un simpático personaje que llega al corazón de todo el mundo y a la curiosidad, ¿no? Llamar muchísimo a la curiosidad de los visitantes. Invitamos a todos los que nos están escuchando, a esos cientos de miles de personas que nos siguen semana a semana y luego casi 1,5 millones de descargas al mes, que se acerquen a Plasencia para disfrutar, ¿no?, de la historia de esta ciudad y conocer muchas cosas más, ¿no?, de las que vamos a hablar ahora en los próximos minutos aquí en Ser Historia. Juan Carlos López Duque, no me olvido del apellido de la madre, que siempre es importante, presidente de la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre, qué bien nos tratan, en estas salidas. Qué bien. Siempre es un placer estar en esta ciudad placentina, así que espero que haya una tercera vez. Desde luego que sí, seguro que la habrá. Muchísimas gracias, Jesús. Nada, gracias a ti. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Este acueducto traía las aguas desde la Sierra de Cabezabellosa a unos 25 o 30 kilómetros de aquí. Su construcción duró casi 8 años y bueno, es de tal envergadura la construcción de ingeniería que se hizo en esa época que costó más que la propia Catedral Nueva de Plasencia. Y curiosamente es de los pocos acueductos del Renacimiento que existen en Europa. Es importante, es un acueducto del Renacimiento, no romano. No es romano. Digamos, en el Renacimiento aprovecharon a la ingeniería romana para salvar las vaguadas del terreno, para poder llegar las aguas desde la Sierra de Cabezabellosa hasta el Alcázar, hoy ya desaparecido, en los años 40 del siglo XX, y allí había un arca de agua donde recogía el agua de que venía de la sierra y después la distribuía, ese arca de agua la distribuía a las fuentes y calles de Plasencia. Continuamos en Ser Historia, en este salón de plenos del Ayuntamiento de Plasencia, en Extremadura. Escuchábamos ahora a Domingo Martín, de la Sociedad Extremeña de Arqueología y Patrimonio, en un fragmento del canal Extremadura, hablando precisamente de la historia de ese acueducto tan singular, un acueducto renacentista con que cuenta la ciudad de Plasencia, como digo, en donde estamos.
Estamos en el ayuntamiento y yo de alguna forma estoy un poco incómodo porque le estoy robando el asiento literalmente al alcalde de Plasencia. Estoy sentado donde tendría que estar sentado él, ¿no? Y a él lo tengo a mi izquierda. Fernando Pizarro, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muy buena, un placer y un privilegio compartir la mesa de nuevo contigo. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña Adela Rueda. Márquez de la Plata. Márquez de la Plata, efectivamente. Es directora general de Patrimonio Cultural. Bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí con vosotros. Pues quería hablar con ustedes, con vosotros, en los próximos minutos de un poco de la historia local y sobre todo de ese patrimonio, ¿no? Adela, Plasencia está llena de historia, de palacios, de tradiciones. Tu cargo precisamente es directora, ¿no?, general de Patrimonio Cultural. Todo ello implica un montón de referencias más allá de la arquitectura, ¿no?, que es tu profesión, ¿no? Por supuesto, hombre, Plasencia es un privilegio, como decía antes, ¿no? Escribe párrafos completos de la historia de Extremadura, ¿no? Y es un lujazo poder tener aquí esta perla que comentabais antes y poderla disfrutar como está actualmente, ¿no? Que tiene muchísimo original, muchísimo transformado a lo largo de los siglos. Tiene una catedral metida dentro de otra catedral que es única en el mundo, me atrevería a decir, y de donde se puede aprender tantísimo, ¿no? Cosas que se han quedado congeladas en el tiempo, arquitecturas que están en transformación, que son casi como algo que se ha quedado congelado, ¿no? En plena transformación de la que podemos aprender muchísimo. Desde luego, alcalde Fernando Pizarro, una de las razones por las que nos traen aquí la invitación precisamente también del ayuntamiento es el Martes Mayor, una de las tradiciones comerciales, mercantiles más importantes, no solamente de Extremadura, sino también de España, que se celebra el primer martes del mes de agosto y que hunde sus raíces en la Edad Media, ¿no? en el siglo XII, a finales del siglo XII, con la propia fundación por parte de Alfonso VIII de esta ciudad, y que casi 1000 años después sigue muy viva, ¿no? Porque han sabido recuperarla y mantenerla en el tiempo. Eso es vital, ¿no? Bueno, el mercado es verdad que existe desde el origen de la ciudad, ya los fueros regularizan el mercado y a lo largo de la historia las ordenanzas han ido transformando en parte el mercado, pero sin perder su esencia. Antes, cuando hablabais de patrimonio, quizá uno de los elementos del patrimonio intangible, eso que ahora tanto se cuenta, uno de ellos para nosotros es precisamente el mantenimiento a lo largo de 840 años aproximadamente de historia que tiene esta ciudad de esa actividad. Fijaos además que muchos mercados de las características del nuestro en determinados momentos desaparecen, se sustituyen por las plazas de abastos. De hecho, la nuestra es de los años 30, no se construye plazas de abasto hasta esa época, es de principios de siglo, con remodelaciones en los años 30 y posteriormente, pero no se construye precisamente porque no había esa necesidad. Había un gran mercado todos los martes, ¿no?, como desde el origen de la ciudad, y al final un mercado, eso que ahora tanto se valora en Europa, ¿no? Cuando vas a cualquier plaza europea y ves un mercado, pues casi te sorprende, ¿no? Y te sorprende para bien, es como un privilegio verlo. Pues para nosotros es un privilegio que llevamos disfrutando desde hace más de 800 años. Y es verdad que un mercado, aparte de esa cuestión pragmática del lugar donde uno puede ir a comprar, donde vienen a vender sus productos los agricultores del conjunto de los valles que nos circundan, ¿no?, de las vegas fértiles, del Jerte, del Árrago, del Tiétar, del Alagón. Además de eso, tiene un espíritu muy lírico, ¿no? Porque un mercado al final, como ahora los vivimos de manera especial, aparte de para ir a comprar y vender, es un elogio para los sentidos, ¿no? Cuando tú llegas a un lugar donde hay un mercado como el nuestro, pues lo primero que te llama la atención, indudablemente, es el sinfín de colores que sobre cada puesto, cada agricultor presenta sus productos del momento, ¿no?, de la época concreta en la que se recolectan, pero junto con eso es el olor, y es incluso para nosotros un elemento añadido, que es la música.
El martes mayor como tal es una fiesta muy joven, no tiene poco más de 50 años. Sí. Pero como tú decías, se ahonda en las raíces de esa exaltación del mercado tradicional, ¿no? Y una de las cosas que tiene el martes mayor es que recupera y ensalza también una banda sonora original propia de la Alta Extremadura, que son los tamborileros. De hecho, fijaos cómo los tamborileros forman parte de nuestra cultura, incluso se inserta en la parte culta, que en la propia caja barroca del órgano de la Catedral de Plasencia, Fray Domingo de Aguirre en 1685 no solo esculpe a Orfeo, sino que esculpe también a un tamborilero. Además, una figura que tiene Además, lo dice usted, alcalde, que me consta que le da el piano, le da la tecla, es profesor de música. ¿eh? Sí. Por eso, la idea con la que yo me quedé la otra vez que hicimos el programa, que también estuvo con nosotros, y cuando me comentaban que iba a estar también Fernando Pizarro con nosotros, digo, mira, el profesor de música. Claro que sí. Al final la deformación profesional es parte de esto, ¿no? Claro. Y luego, y con esto termino, quizá el escenario donde se produce el mercado, que sigue siendo el mismo que hace 800 años, porque los mercados a lo largo del tiempo pues, han ido buscando otros lugares más amplios, por la salud pública, incluso modificando muchas cuestiones que tienen que ver con el propio mercado original, pero sin embargo nosotros, pese al paso del tiempo, siempre ha habido mucho cuidado en no perder ese mercado de frutas, verduras y artesanía que es el que protagoniza cada martes la Plaza Mayor, ¿no? Una Plaza Mayor que, por otra parte, aunque lleguemos hoy aquí a la plaza y veamos que los edificios se han ido transformando a lo largo del tiempo, pero en nuestra primera fotografía de la Plaza Mayor están las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, ¿no? Con uno de los milagros que obra la Virgen y que recogen los maestros del Rey para componer esa obra entre lírica y musical que aparece en una página miniada, la Plaza Mayor de la ciudad del Jerte. Es apasionante, ¿no? La vida inmaterial que hay dentro de los monumentos, ¿no? Yo lo decía antes. Adela Rueda, directora general de Patrimonio Cultural, eres arquitecta, eres profesora de la Universidad de Extremadura, y imagino que al tomar el cargo la cabra tira al monte, ¿no? Y pondrías especial interés en todos los monumentos, pero yo lo conocerías de antes, absolutamente seguro, ¿no? Pero te das cuenta de la interacción, ¿no? de que hay entre las personas, los edificios y en este caso las tradiciones, ¿no? Por supuesto, la verdad es que estamos trabajando muchísimo en patrimonio inmaterial y como bien dices, este patrimonio intangible empieza a valorarse enormemente, ¿no? Parece que nos hemos inventado algo, pero hablamos del producto kilómetro cero, que es tan innovador, ¿no? De sostenibilidad, de todas estas cosas que ya estaban aquí en Plasencia, como bien decía Fernando antes, hace 800 años y que se han mantenido, ¿no? Al final es un punto de encuentro social. Y sobre todo también, que es lo que yo creo que es diferencial, es identitario, ¿no? Para los placentinos. Es decir, se identifican, es una seña de identidad, no es el valor exclusivo de un mercado, sino también forma parte de una serie de mercados regionales, que todos asociados un poco a esa época medieval, ¿no? Y el esfuerzo del ayuntamiento, en este caso, de querer reforzar ese sentir placentino por su mercado, ¿no? De no relegarlo, de darle un tratamiento muy sensible con ese patrimonio, yo creo que es un lujo, ¿no? Es un lujo para la ciudad poder disfrutar de algo que, como bien decía antes Fernando, se va perdiendo poco a poco, y que este patrimonio inmaterial pues hay que protegerlo porque es muy vulnerable, porque es intangible, porque no lo tocamos, y porque es verdad que es susceptible de muchas modificaciones muy rápidas, ¿no? Y por supuesto está ligado de manera inherente a una arquitectura, como comentaba antes Pizarro, y ahí es verdad que va mi corazón, ¿no? Pero además aquí hay mucha materia prima en Plasencia. Aquí hay materia prima, aquí es fácil tener el corazón aquí, porque además de patrimonios hay bibliotecas y de archivos, y entonces efectivamente aquí tienen de todo y lo tienen muy, muy bien y muy bueno, ¿no? Entonces está muy bien, efectivamente, poder estar aquí hablando de eso ya significa mucho, ¿no? Significa muchísimo para este patrimonio intangible que está íntimamente ligado con la arquitectura, con la gente, con el sentimiento, con la tradición y con el futuro.
¿no? Porque no es mirar al pasado, yo creo que es intentar mantener y darle una vuelta, como decía Fernando, y apostar eso por el producto kilómetro cero, por la sostenibilidad, por la fiesta también, ¿no? Por ser capaces de hacer virtud y llevar a gala algo nuestro. Alcalde, si me permite decir una cosa, sí, claro. Para los que estamos aquí, nosotros nunca hablamos de mercado. Nosotros no vamos al mercado. Nosotros vamos al martes. O sea que en el lenguaje, tú le dices a cualquiera, voy al mercado. El mercado es ir a la plaza de Abastos o ir a cualquier otro sitio. Pero cuando vienes a comprar a la plaza, los mejores tomates del Alagón o las mejores cerezas del Jerte en este momento... Nos han regalado unas cajas que se me saltaban las lágrimas. Pues eso, que se adquiere directamente del productor en el mercado, no lo decimos así, decimos voy a comprar al martes. Entonces, en nuestro propio lenguaje, el día de la semana donde se celebra tradicionalmente, desde hace 8 centurias, el mercado, forma parte también de cómo denominamos a ese mercado, ¿no? Y decimos que vamos al martes. Y el martes, tradicionalmente, y los que nos escuchan recordarán, es verdad que algunas de las cosas que formaban parte de ese mercado se han perdido un poco, ¿no? Y es que el que venía se quedaba de fiesta. Era un día festivo. El que venía a vender sus productos luego se quedaba en Plasencia porque empezaba esa socialización de la que hablamos ahora, que entonces era irse de chato y hablar con la gente, ¿no? Se gastaba el dinero que había ganado la mayor parte. Y luego había otra cosa muy interesante que también hemos perdido, pero hemos perdido por los avatares del tiempo, ¿no? Y es que la confluencia de la calle Talavera con la plaza se convertía en una especie de manifestación solo de hombres que en pequeños corros. Yo de chico eso no lo entendía muy bien. Era muy difícil pasar entre ellos, porque topaban todo ese espacio de la confluencia de la plaza con la calle Talavera. Y luego ya con más conciencia, pues supimos que eran los tratantes de ganado, cosas que ya evidentemente se hacen en otros foros y en otros ámbitos, donde se hacía la compra-venta, entre otras cosas, de ese ganado que no estaba directamente en la plaza por unas cuestiones de salud pública, que algunos monarcas nos dijeron, oye, los animales al cachón y al lado del río, y aquí el resto de las cosas que se pueden tomar, ¿no? Que se pueden comprar. Y luego, para terminar, Nacho, para nosotros una de las imágenes del mercado de las que nos sentimos más orgullosos han sido muchos los pintores inspirados por Plasencia, y eso el profesor Talabán, con el que luego hablarás, te dirá mucho más, pero quizá una de esos emblemas, como el Mayorga, pues ese cuadro que Sorolla en 1917 pinta aquí, que llama el mercado, y en ese mercado de Sorolla viene identificada claramente Plasencia, pero se lo dedica a Extremadura, ¿no? Quizás sea una de las imágenes más universales de Plasencia ligada a su actividad comercial, que era el mercado de los martes. Es una historia fascinante, ¿no? Todo aquello relacionado con el mundo económico del mercado medieval. Estamos en Plasencia y caminar por sus calles parece que te retrotrae, ¿no? Hace siglos, por la belleza de los monumentos, por la estética de la propia ciudad, por los monumentos, ¿no? Que en definitiva envuelven una tradición casi milenaria, dentro de unos años será casi milenaria, que es ese mercado del Martes Mayor, ¿no? Del que estamos hablando aquí, que estamos recordando. Les voy a dar un par de minutos a cada uno para que literalmente vendan Plasencia. Alcalde. Bueno, pues mira, nosotros tenemos la suerte fundamentalmente de que seguimos siendo 840 años después de su fundación haciendo gala del lema del fundador, ¿no? Nosotros además fuimos constituidos como lo que llamó Alfonso VIII la Jerusalén del Reino de Castilla, es decir, una ciudad ligada a lo espiritual, donde confluían aquellas cuestiones que son fundamentales para que una ciudad sobreviviera en el tiempo, ¿no? Una de ellas un camino fundamental, en nuestro caso es la Ruta de la Plata. Bien es cierto que la Ruta de la Plata medieval, la Ruta de la Plata románica pasa por nuestro término municipal, pero un camino fundamental que unía la península, y además estamos en el corazón de la Ruta de la Plata, y un río que permitía de una manera especial la vida. Además, Jerte en árabe significa cristalino, transparente, ¿no? Y una de las cosas de las que el fundador, porque así lo recogen las crónicas, se queda enamorado de este lugar es precisamente por esa confluencia del camino
pero también con un río casi sagrado, ¿no? Que producía no solo la tierra fértil, sino todo aquello que el agua puede ofrecer a una ciudad. Todos esos elementos mágicos son imprescindibles, ¿no?, para entender. Y luego nosotros, y eso Adela me entenderá bien, es muy difícil mantener la esencia de un casco histórico durante tantos siglos, manteniendo en él la vida permanente. Es decir, muchas zonas históricas... Es un museo al aire libre, claro. Pero muchas zonas históricas de muchas ciudades se han conservado porque sus habitantes las abandonaron en un tiempo determinado, ¿no? Y eso hizo que, pues como el término que Adela utilizaba antes, se congelara en el tiempo. Sin embargo, nosotros no. Nosotros llevamos 840 años de historia en el que el casco histórico tiene en este momento la misma población que cuando Plasencia era ya una gran ciudad del Renacimiento, con una diócesis muy potente a la que pertenecían Pizarro, Hernán Cortés, Orellana o García de Paredes, ¿no? Teníamos 6.000 habitantes, entonces, y los conservamos ahora. Eso hace que un casco histórico se modifique mucho a lo largo del tiempo. Y es verdad que el nuestro se ha tenido que adaptar a las nuevas circunstancias, pero conservando la gran esencia de la herencia cultural, pero también yo creo que como una ciudad pequeña de 43.000 habitantes ha podido conservar mucho de ese patrimonio intangible, como por ejemplo ese mercado cuya exaltación celebramos en agosto. Y Adela, yo creo que Plasencia se vende solo, ¿no?, por la belleza de los monumentos, de las calles. Lo has puesto fácil. ¿no? Si hay que Además vender Plasencia, sí, efectivamente. Lo has puesto muy fácil. Bueno, pues, ¿qué decir de Plasencia? La verdad es que, como he dicho antes, ¿no?, Plasencia escribe párrafos enteros de la historia de Extremadura, que a su vez es escribir páginas de la historia de España, ¿no? Entonces, el que no ha venido a Plasencia pues no ha podido leer la historia, eso es así, ¿no? Entonces, hablamos de una historia, como dice Fernando, que es una preciosidad ver, porque es de los pocos cascos, efectivamente, que se ha ido modificando, ¿no? Y lo que hace unos años, no tantos años, no se valoraba tanto porque se consideraba que se había a lo mejor pervertido ciertas zonas urbanísticamente, porque ese habitar de manera continuada un casco modifica. Ahora mismo está siendo un laboratorio arquitectónico, antropológico, impresionante, ¿no? Porque se está viendo pues cómo esas modificaciones del casco responden a necesidades económicas, a necesidades. Hablábamos del Martes Mayor, ¿no? El Martes Mayor hemos visto cómo hemos conectado con la pintura, con el grandísimo Sorolla, ¿no? Pero no solo eso, sino la arquitectura también a raíz de ese Martes Mayor se modifica, porque los bajos funcionaban de una manera, las plantas primeras funcionaban de otra. También a nivel antropológico, social, hemos visto cómo había señores, esa división entre señores, señoras, dónde estaban, dónde no estaban. Todo eso es escribe, como digo, algo muy característico de Extremadura que no se da en todos los cascos históricos, ¿no? Y la verdad es que pues pasear, porque encima es la puerta a los valles, ¿no?, que son también una maravilla y que es de obligado paso, yo creo. Yo la verdad es que a todo aquel que no lo conozca, pues no se puede sentir español, Fernando. Que Plasencia, la verdad es que merece mucho la pena. No conozco a nadie que haya visitado Plasencia que no haya querido volver, ¿no? Desde luego, es una ciudad espectacular, ¿no? Merece la pena acercarse a Plasencia para disfrutar de sus gentes, de su gastronomía, por supuesto, pero sobre todo, ¿no?, lo que más nos toca a nosotros el corazón aquí en Ser Historia, a su historia, ¿no?, a sus monumentos y a esa tradición casi milenaria, en este caso, como hemos estado hablando también, del Martes Mayor. Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. Y Adela Rueda Márquez de la Plata, que quiere decir el apellido de la madre, que es muy importante, claro que sí. Directora General de Patrimonio Cultural, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros, un auténtico placer. Gracias. Madre, se rumorean cosas sobre usted, dentro del convento y fuera de Ávila. No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente. Es usted famosa, madre. La fama nunca ha de ser el camino, Sor María. Ser Historia con Nacho Ares.
Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Se manda a construir el edificio en el siglo XVI y se levanta un edificio renacentista que diseña Juan de Álava con un gran balcón, pues para poder ver pues, el mercado, poder controlar económicamente y seguir toda la actividad cultural que tenía la ciudad, ¿no? El control. Claro. Aunque lo que más destaca del edificio es el reloj, es el símbolo, ¿no? de la ciudad, ¿no? El hecho de que presida la Plaza Mayor y cuyo nombre viene del pueblo de Valladolid, Mayorga de Campos, que es donde se hace realmente el reloj. Y este hombre es el encargado de venir de aquella población y aquí está durante un año montando el reloj. Aquí abajo hace el horno para fundir la campana, va subiendo la maquinaria y monta el reloj. Y cuando termina o muere, porque esto no está muy claro, es el propio mercado, la gente del mercado. Claro, sería muy popular entre todo el mercado. Todos los días mirando hacia arriba, veían al hombre trabajar arriba, pues cuando muere le hacen una estatua, que es la que preside nuestra Plaza Mayor. Y le llaman Mayorga en honor a la ciudad de donde venía. De donde venía, claro, como llamarían realmente al relojero, el abuelo Mayorga. Continuamos en Ser Historia con esta música de mercado medieval. Escuchábamos ahora un nuevo fragmento era la voz de Ismael Martín, técnico de turismo de Plasencia, hablando en el canal de Extremadura sobre el abuelo Mayorga, el mercado y el lugar en donde nos encontramos. Es el ayuntamiento de Plasencia. Estamos en este salón de plenos, como decía antes, ¿no? Gracias al apoyo de la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura y el propio Ayuntamiento de Plasencia. Hemos estado hablando de autómatas, hemos estado hablando un poco de la historia de esta ciudad, de los monumentos, pero también del mercado medieval, ¿no? Del martes mayor, que se viene a celebrar el primer martes del mes de agosto, pero que hunde sus raíces, como veíamos, con la figura de Alfonso VIII a finales del siglo XII, cuando en 1186 funda esta ciudad. Queríamos hablar de todo esto con Esther Sánchez. Ella es cronista oficial de Plasencia. Esther, bienvenida a Ser Historia. Muchas gracias por la invitación. Me decía que está un poco nerviosa. Sí. Sí, yo le he dicho, mírame a mí, no mires a la gente, no pasa nada, esto va a ser una conversación absolutamente distendida. Vale. Ya verás cómo lo pasamos bien, no me la pongáis nerviosa, ¿vale? Lo decía ahora, ¿no? La figura de Alfonso VIII es vital para entender la historia de Plasencia. Es el rey de Castilla, funda en 1186 la ciudad. ¿Por qué la funda aquí? ¿Qué es lo que tenía este lugar para crear esta maravilla? Es que era el sitio ideal, como va la conquista castellana del Reino de Castilla, es el sitio ideal porque el río hacía de foso. Cerca estaba la frontera del Reino de León, que también era enemigo suyo, eran parientes, pero eran enemigos. Un poquito más allá el Reino de Portugal y ya al sur, a partir del río Tajo, los reinos de Taifa, el Reino de Taifa de Badajoz. Entonces, todo esto, para él consolidar las conquistas según va bajando, pues necesitaba tener ya una urbe, una ciudad, y por eso la dota de unas murallas y además el río hace de un foso natural. Entonces, consolidar esto significaba también dotarla de una sede episcopal. Claro, lógicamente, si la dota de una sede episcopal, ¿qué pasaba? Esto pertenecía, aunque no estuviera muy, colonizado, pertenecía al obispado de Ávila y también pertenecía al concejo de Ávila, con lo cual ahí va a haber las tensiones entre el concejo, ¿no? Claro. Por un lado, entre el concejo abulense y el placentino, que se ha creado, y también el obispado, porque le quitan un montón los impuestos, tanto que se daba el diezmo y todo eso, y también las caloñas, las multas y todo eso. Claro, de recibirlos el concejo de Ávila a recibirlos ya una ciudad poco a poco que se va haciendo, pues y entonces tenía ese factor estratégico de estar donde estaba y también económico, ¿no? Estratégico para consolidar la conquista del reino castellano contra su pariente el Reino de León, era primo me parece, y luego fue su yerno, y luego también con Portugal y los reinos de Taifa. Entonces todo esto es unas cuestiones principalmente estratégicas, y luego
para consolidar esta zona, la dota de unas leyes, que es el fuero, unas leyes para atraer población. Y entonces por eso tenemos las tres religiones del libro, que son los judíos, los musulmanes y los cristianos, lógicamente. Y eso lo contempla también el fuero. Es una historia que también se repite, ¿no?, en otros lugares de la península ibérica, en estos momentos donde en plena Edad Media podemos ver que se fundan ciudades en otros lugares. Siempre lo primero que se crea pues es una iglesia, una plaza para el mercado, un convento, es decir, puntos en definitiva neurálgicos alrededor de los cuales pues hacen movimiento de gente, ¿no? Porque la gente va a la iglesia, la gente compra en el mercado, pues en definitiva pues todo eso le da vida, ¿no? Y en Plasencia es muy, muy claro, ¿no?, esto que estoy contando, y sobre todo por ese mercado, ¿no?, que es lo que de alguna manera también se sigue perpetuando en el presente, con ese martes mayor, que es lo que le da esencia desde el punto de vista económico también a la ciudad, ¿no? Claro, eso, el martes, el tener aquí un martes que no se pagaba derecho, no se pagaba, luego ya más adelante se llamarán alcabalas, pues ese día favorece que vinieran los comarcanos aquí y que hubiera una relación comercial y de afluencia de personas aquí a comprar. Todo eso luego el fuero no va a venir tan reglamentado como luego ya en el siglo XV va a reglamentar el conde Álvaro de Estúñiga, lo va a reglamentar, va a dar una serie en las ordenanzas que él dio a la ciudad. Pues ahí ya reglamenta el martes, dice que se tiene que celebrar en la Plaza Mayor, lo que dijo antes el alcalde, que tendría que ser, el mercado de ganados tenía que ser fuera, entonces lo dan desde la Puerta de Talavera, en esos momentos era desde la Puerta de Talavera hasta el Puente de Trujillo, en esa que se llamaba la Corredera, que ahí es donde luego también se establecerán los mesones para que toda esta gente trajinante pues se vengan con el ganado y puedan dormir en esos mesones. Y aquí en la Plaza Mayor podían venir ese día libre de derechos, de impuestos, digamos, y por eso sí, que luego, si ese día les sobraban cosas, no la podían quedar, porque claro, ese día no habían pagado los mercaderes que venían aquí. Y luego, otra cosa que también en la Plaza Mayor es bastante curioso, vamos, no solamente ya el día del mercado, sino en la Feria Franca, que establece, vamos, que cambia el conde Álvaro de Estúñiga, cambia el tiempo de la feria. En principio era en mayo, pero lo cambia en noviembre, el 25 de noviembre, hasta el 15 de diciembre. Y es que la plaza también va a tener un protagonismo muy grande con eso, porque claro, la plaza era donde venían los mercaderes a vender, claro. Se llenaba todos los soportales de tiendas. Y claro, decía que impedían a la gente, no solamente los viandantes, sino las caballerías, carros, todo, claro. Las caballerías pasar por debajo de los soportales, y que eso no podía ser. Y que luego la misma Plaza Mayor estaba llena de tiendas y que eso era muy feo y que había que eso. Y entonces empieza a reglamentar. Y dice, bueno, pues los traperos que vienen es decir, los que vendían los paños, pues que se establezcan en la calle del Rey, ahí en la calle esta de la derecha, hasta cierto punto. Pero claro, eso pasa que luego empieza la picaresca, porque los placentinos, los mercaderes de aquí, pues ellos no quieren ir a la calle del Rey porque costaba carísimo las lonjas. Claro, los locales comerciales, digamos, de la época, pues cuando eran las ferias encarecían los precios, y claro, los placentinos no querían ir allí y se quedaban, los placentinos y los de la tierra se quedaban en la Plaza Mayor. Y eso producía... Claro, con toda esa amalgama de eso, ellos cogían y dicen, no, luego ya en el siglo XV y en el siglo XVI, la disculpa que dicen es que en la calle del Rey, como hace más oscuro, porque era noviembre y parte de diciembre, la venta de los paños, es que entonces que se cometían muchos fraudes porque no se veía bien. Entonces decían, no, que tenemos que estar en la Plaza Mayor para vender los paños porque es que si no eso... Y claro, empiezan a decir, es que hay regidores, es decir, concejales de la época que tienen intereses en que las tiendas se establezcan, las tiendas de paños se establezcan en la feria, en la Plaza Mayor. Pero la gente, los dueños de los locales comerciales,
Pues dije, no, es que estos tienen intereses, es decir, que ya en todo eso, pero eso viene en las ordenanzas, porque las ordenanzas que dio el duque luego se van ampliando y van insertando todos esos pleitos que tienen en el siglo, a finales del XV y a principios del XVI, a cuenta de la alcaicería, que era aquí en la calle del Rey. Entonces es una cosa, empiezas a leer eso y es que te quedas ya... Que no ha cambiado nada la historia en muchos siglos, ¿no? Esther Sánchez, cronista oficial de Plasencia, está hablando de la venta de animales, de ganado, de paños. ¿Qué se vendía y qué se compraba en estos mercados medievales? Porque hablamos del mercado de Plasencia, pero se puede extender a cualquier mercado medieval, imagino, de cualquier oyente que nos esté escuchando, tanto en Europa como en América. Claro, ¿no? Yo siempre, cuando voy por ejemplo, a Marruecos y veo el zoco, digo, ostras, así debería de ser en la Edad Media y en el siglo XVI el mercado de Plasencia. El mercado del martes era... En realidad todos los días había mercado, porque hasta, como bien ha dicho el alcalde, hasta finales del XIX no se crea la primera plaza de abastos y luego la Segunda República se amplía y se hace la actual vía. Pero en realidad ese día es que no se pagaban los derechos, pero luego todos los días, hasta las 12 o así, el mercado todos los días era la Plaza Mayor, hasta que ya luego, ¿qué se vendían? Pues en las mismas ordenanzas, por ejemplo, en la zona que va en los soportales de la derecha, los cinteros, los boneros, los especieros, toda esa amalgama. Si es que hay que imaginarse un zoco y como un zoco, y los plateros, los orfebres, todo eso, o sea, toda esa amalgama de gente vendiendo, las recatoneras, las señoras que revendían los productos de la tierra de aquí, de eso. Esas luego, en el siglo XVIII, yo que he trabajado en el archivo municipal, ahí hay un montón, a veces de pleito, o no de pleito, sino instancias de los dueños de las lojas de la Plaza Mayor protestando porque las recatoneras invadían los soportales y dice que ellos no les podían poner ellos su género porque las recatoneras, las revendedoras se metían dentro y entonces siempre tenían follones. La Plaza Mayor siempre ha dado como follones porque siempre ha habido un cierto conflicto, porque incluso cuando el martes, yo he leído siempre de que hoy es que el martes, que le hacía la competencia a los de las tiendas, pero digo, vamos a ver, cuando se ha quitado el martes o se quería llevar el martes, ay, no, que se quede el martes aquí, porque claro, es una afluencia de gente, claro, que siempre es esa tradición, siempre ha habido esa tradición desde siglos. Lo único que ya, claro, a finales del XIX, cuando la burguesía está en el poder municipal, decide, no, hombre, la plaza todos los días se queda luego súper sucia, mientras que la Plaza Mayor la consideran ya como un salón de su casa y quieren ir paseando por ella con bancos, luego ya ponen los kioscos de música y todo eso, entonces ya sacan de ahí, es cuando sacan ya de ahí el mercado, pero el mercado del martes se sigue, como bien ha dicho el alcalde, se sigue celebrando los martes y todo el mundo decimos, vamos al martes. Claro, y además con esa afluencia enorme de gente que venía de lugares aledaños, como decía también Fernando Pizarro, el alcalde de valles aledaños al río Jerte, y eso implicaba no solamente el contacto económico, sino también el contacto cultural, ¿no? Que trasvasaran las ideas, las noticias. Muchas de las noticias hoy las mandamos, ¿no?, por redes sociales, ¿no?, pero en aquella época el mercado sería como una especie de Facebook en donde la gente opinaba, comentaba lo que había pasado en el pueblo vecino, en la otra localidad, y ten cuidado porque no sé qué. Sería un poco en ese sentido, ¿no?, desde el punto de vista antropológico, sí, muy interesante, ¿no? Claro, y ahí es donde se concentraría también el día del mercado, pues toda la gente comentando eso y luego el boca a boca, y también es de imaginar que vendrían los romances de ciego, contarían todo eso y se iría propagando todas las historias así o morbosas o truculentas que solían contar también en los romances de ciego. Pero vamos, que eso sí, y en la Plaza Mayor, además, no solamente eso, sino que en la Plaza Mayor era cuando había los cambios políticos, por ejemplo en el trienio liberal, pues por las noches que pasaba, venían y cantaban el Trágala, Trágala negro, no sé qué, las canciones esas que iban contra los absolutistas, pues trágala, y luego decían no, que no sé qué, o ponían pasquines en la puerta del ayuntamiento. Es decir, que es que la plaza siempre es
y es una atracción para toda la ciudadanía y para los comarcanos que vienen, porque sigue siendo, como bien dice el alcalde, tiene esa atracción y es la que vertebra luego todas las calles de la ciudad. E imagino también la propia economía de la ciudad, ¿no? El hecho de que tenga una catedral dentro de otra, pues dos catedrales, los palacios que vemos, las casonas, todo ello deriva seguramente del dinero que genera el mercado. Sí, claro. Aquí el mercado, y digamos que muchos de los concejales, bueno, vuelvo otra vez, muchos de los concejales del siglo XIX eran comerciantes, porque como esta ciudad atraía tanto a toda la zona norte, pues venía mucha gente a comprar, y entonces muchos de esos comerciantes son luego ya pues iban enriqueciéndose y accedían y podían acceder cuando eran las elecciones esas que eran censitarias, por de acuerdo tal, pues en esa época, a mediados del siglo XIX, ellos accedían al poder municipal y eran los que controlaban el ayuntamiento. Entonces, siempre, bien es verdad, por ejemplo, en el siglo XV, en el siglo XVI eran los linajes los que controlaban, tenías que ser pues del linaje de los Zúñiga, claro, del linaje de los Carvajales, que controlaban no solamente el ayuntamiento, controlaban también el cabildo. Y entonces eso va a haber una pugna para el control del poder. Pero claro, ya en el siglo XIX es la burguesía que va ascendiendo, la que se ha ido comprando los terrenos de las desamortizaciones eclesiásticas y luego van a comprar las de las desamortizaciones civiles, los bienes de propio, los comunales y todo eso. Pues esa burguesía es la que luego va a ir haciéndose y es la que quiere, digamos, una ciudad que cambie, y es la que quiere que pongan alcantarillado, que venga ya el agua corriente. Hasta 1914 no viene, pero viene el agua corriente, que empieza a activarse para que haya unas escuelas unitarias y no como esparcidos por toda la ciudad, los niños, las niñas, los párvulos, no. Entonces el ayuntamiento quiere proyectarse ya una ciudad moderna, ya en el último tercio del XIX, y entonces todo eso, pero principalmente siempre la Plaza Mayor, que sea céntrico, que esté céntrico, que todo siempre es eso, siempre es como el músculo de esta ciudad, la Plaza Mayor. Todo ello precisamente gira alrededor del mercado, ¿no? Ese mercado que es una fuente de economía, creado, ¿no?, a finales del siglo XII por Alfonso VIII, y que bueno, viene rodando, ¿no?, hasta el presente, y que de alguna forma justifica el éxito, la brillantez de esta ciudad, ¿no?, de Plasencia, y que es lo que hemos querido disfrutar. Lo hemos hecho de una forma apasionada. Esther, ¿más tranquila? Sí. No es tan complicado, ¿no? Ya. Bueno, cuando me empiezo a hablar, lo que pasa es que me acelero. No, pero muy bien, lo ha explicado muy bien, ¿a que sí? Y un montón de historias realmente apasionantes. Esther Sánchez, cronista oficial de Plasencia, te llevas el aplauso cariñosísimo de los placentinos, y como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Plasencia luce desde hoy una gran lona del cuadro El Mercado, obra de Sorolla en el Puente Trujillo, lugar donde el autor plasmó su cuadro hace ya 100 años. La imagen muestra un día típico del mercado placentino de aquella época, donde se aprecian los más significativos trajes regionales y una piara de cerdos con motivo del mercado de ganado de los Cachones. El cuadro forma parte de la colección Visiones de España, siendo el único que representa a la comunidad extremeña. El escenario es Plasencia, es el único cuadro de los 23 que hay en la colección de Sorolla de las Visiones de España, en el que se representa una ciudad claramente. Pero además los protagonistas son los hombres y mujeres del entorno de Plasencia, que cada martes venían a vender sus productos al mercado del martes y al mercado también de ganado de los Cachones. Por esa razón él elige esta ubicación
con la luz del atardecer y los tipos vestidos con los trajes tradicionales. Particularmente sobresale el de Montehermoso, que hace referencia a esa simbiosis de Plasencia con el norte extremeño, a través de una de sus funciones y vocaciones más importantes a lo largo de la historia, que es la de ser centro comercial. Escuchábamos de nuevo a Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, hablando en 2017, ¿no?, en la conmemoración de ese centenario de cuando Joaquín Sorolla pintó ese cuadro majestuoso del que vamos a hablar ahora. Lo hacíamos en un corte que hemos extraído de Plasencia Online, donde se hablaba de esa noticia. Queríamos compartir, ¿no?, con todos nuestros oyentes aquí en Ser Historia la figura de Joaquín Sorolla, la figura de Plasencia también en su arte, con un invitado yo creo que muy especial, Fernando Talabán. Bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. Celebro mucho que hayas hecho este viaje en el territorio geográfico, pero también este viaje histórico y en el tiempo, que a mí es lo que más me motiva como profesor de historia. Claro que sí. Fernando es profesor de historia, es licenciado en Historia del Arte. Aquí en el salón de plenos del ayuntamiento, a nuestra derecha, tenemos una fotografía del puente Trujillo, ¿no?, sobre el río Jerte, una ubicación casi idéntica a la que plasmó Sorolla en ese cuadro magistral, ¿no?, del año 1917. La primera pregunta, Sorolla, ¿qué hacía aquí, en Plasencia, en Extremadura? Pues para ponernos en contexto, hay que tener en cuenta las reuniones que surgieron primero con Huntington, este hispanista tan aficionado a la cultura hispana y también hispanoamericana, que hizo esta fundación en Estados Unidos, en Nueva York, y que en torno a 1911 se reúne con el pintor valenciano con el objetivo de hacer una serie de paneles para decorar la biblioteca. Y bueno, ellos deciden primero hacer una serie de paneles que narren la historia de España y definitivamente para beneficio de Sorolla deciden hacerlo un poco más bien de las costumbres. Digo para beneficio de Sorolla porque le agobió un poco tener que documentarse históricamente sobre todos los elementos y los hitos más importantes de los siglos de la historia española, y él había pasado ya por una etapa de pintor de historia en sus inicios, así que aquí se centra un poco más en la parte costumbrista. Que debe ser una parte que a él le gustaba especialmente, ¿no? Porque siempre lo hemos vinculado con el mar, con Valencia, con niños en las playas, pero a él también le gustaba pintar lo tradicional, lo popular, lo rústico, no en el sentido despectivo, ¿no?, que se le da ahora, sino el ambiente rural, lo más popular, ¿no? Sí, y las personas, la parte antropológica de la sociedad. Y bueno, pues en este contexto que comentábamos, ellos se reúnen y en un inicio hace un planteamiento en diferentes bocetos que se conservan en el Museo Sorolla y que podemos consultar en la plataforma CERES de Museos Nacionales, que es una maravilla que los tengan escaneados. Plantea Extremadura al principio ubicada junto con Castilla. Incluso también tiene algún boceto que se conserva en la Spanish Society en la que aparece junto con Andalucía también, con el encierro que representa Jerez de la Frontera, con unos viñedos también gaditanos. Y posteriormente, él en el año 1917, es la primera vez que visita Extremadura, hasta ese momento no lo había hecho, decide darle una entidad independiente y hacer un cuadro específicamente de Extremadura. Claro, ahora venía la siguiente parte, que era visitar Extremadura y buscar cuál era la ubicación que mejor representara nuestra tierra. Y definitivamente eligió para beneficio nuestro la ciudad de Plasencia. Viajó la primera vez un 7 de enero de 1917 hacia nuestra ciudad y venía desde Sevilla. Era el día después de Reyes Magos. La temperatura en Sevilla sería más suave, pero aquí hacía bastante frío, porque Extremadura es calurosa en esta época, como habéis comprobado, pero también es fría en invierno. Estamos lejos de la costa, que es la que regula un poco la temperatura. Entonces, el primero visita Mérida, recomendado por José Ramón Mélida, por este gran arqueólogo que en ese momento estaba destapando las ruinas del Teatro Romano. Emeritense él, además, creo. Eso es, que además él mismo había hecho un retrato sobre Mélida. No se encontraba aquí en ese momento Mélida, pero le recomendó a Maximiliano Macías, también gran arqueólogo de la ciudad, que le guiara por Mérida. Por supuesto, le interesaba mucho el pasado romano, porque era la capital de Lusitania, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Pero él venía buscando lo que decíamos antes, el tipismo, el costumbrismo, la parte social.
Así que en Mérida apenas hace bocetos, iba acompañado de su hijo también Joaquín Sorolla García, que llevaba una Kodak de bolsillo, iba también retratando lo que iban viendo. Al día siguiente, el día 8 de enero, visitan Cáceres y allí ya sí hace algunos apuntes más. La Torre de Espadero, la Torre de Bujaco, la Plaza Mayor, y especialmente le gusta el entorno de la Fuente Concejo, que está a la salida del Arco del Cristo en Cáceres, antes de subir a la montaña, a la Virgen de la Montaña. Allí estaban las aguadoras, que llevaban los cántaros en la cabeza, y esa parte le gustó. Pero él debía conocer por algún motivo a las montehermoseñas, con esa gorra, ese tocado tan característico, tan colorista, y lo que muy bien explicaba antes el alcalde, esa policromía, ese cromatismo que ofrece también la Plaza Mayor de Plasencia, con todos los productos de hortalizas, verduras, etcétera, que se ponen en la plaza, unido a los tejidos que decía también antes Esther. Y al día siguiente pues se vienen acompañados también por un amigo cacereño hasta Plasencia. Y aquí, efectivamente, él hace ya muchos más bocetos. Tiene incluso un cuaderno que se conserva en el Museo de Sorolla, en Madrid, en ese pequeño oasis que hay en la capital, donde tenía su casa, que luego se convirtió en museo. Y en ese cuaderno de dibujos va, como él dice, dateando, añadiendo datos de bocetos rápidos, de soportales de la Plaza Mayor, de las montehermoseñas, de los que venden cencerros, etcétera. Sin embargo, a él le gusta también la ciudad como elemento decorativo del cuadro. Y esto nos posiciona... Como paisaje, ¿no? Como paisaje, efectivamente. Claro. Eso es. Y esto nos posiciona como el único panel junto a la Fiesta del Pan, que es el que representó a Castilla en 1913, donde hay explícitamente un protagonismo muy importante de la ciudad. Tanto que ocupa la mitad del cuadro. Es casi un paisaje urbano y luego una escena costumbrista. Y para eso tiene que modificar la escena real en la que se desarrolla el mercado, porque efectivamente el mercado de las montehermoseñas ocurría en el entorno de la Plaza Mayor, y como bien han dicho antes Esther y Fernando, el ganado se vendía en los cachones y se hacían allí los trámites junto al río, por las cuestiones higienistas de las que comentábamos antes. Pues claro, es lo que hace para tener de telón de fondo a Plasencia y para incluir también unos elementos muy extremeños, que son el cerdo ibérico, que le costó bastante pintarlo porque son animales muy inquietos. Y bueno, una de las fotos más famosas de los hermanos Díez que le hicieron es de las más difundidas de Sorolla, dibujando esos cerdos. Oink, oink, estoy viendo aquí la pintura, me la he buscado aquí en el teléfono móvil. El cuadro se conserva ahora en Nueva York. Está allí en la biblioteca, en su contexto, junto con el resto de paneles. Sí. Aquí tenemos una copia, aquí está una pintura placentina, Puerto Encina, con motivo del centenario, en el Salón Noble, arriba, encima de nosotros, pero el original está allí. Y se puede ver en la parte inferior a los cerditos, a los gorrinos, pero llama también uno de los elementos que más llamaba la atención de Sorolla, ¿no? Que son las vestimentas absolutamente espectaculares que llevan los hombres y mujeres que aparecen en la pintura, ¿no? Pues es lo que comentaba, él lo que hace es sacar del mercado de la plaza las montehermoseñas, se las lleva, digamos, a los cachones, que no lo hace físicamente, porque las pinta en el Jardín de las Algeciras, que era la casa del antiguo alcalde Fernando Sánchez Ocaña, que no era alcalde en ese momento, pero le había ofrecido ese patio, y allí posaban las montehermoseñas de manera estoica, les pagaba también un cierto dinero, pero estaban allí posando para él, y luego pues hizo una serie de bocetos para incluir la visión de la ciudad de fondo. Pero falsea un poco la imagen, si me permitís la expresión, con el objetivo de que se vea el mercado de ganadería, el mercado tradicional y la ciudad al fondo. Y luego, como tú bien comentabas, a las montehermoseñas, para que se contemple bien las vestimentas tradicionales, la indumentaria montehermoseña, las posiciona estratégicamente, unas de perfil, otras de 3/4, otra de frente, de manera que se vea perfectamente cómo es ese tocado de la gorra, cómo son la esclavina o la faltriquera, en fin, los elementos que componen la indumentaria montehermoseña. Los que hemos trabajado en televisión, cuando estamos delante de la cámara haciendo recursos de algo, el cámara siempre te dice favoréceme un poco, es decir, aunque parezca forzado, gírate mirando a la cámara para que se te vea bien, pues algo parecido a lo que hicieron estas mujeres con Sorolla, ¿no? Y se ven los colores espectaculares, de color púrpura, naranja, la verdad es que son colores muy, muy brillantes, que nos hace ver un poco la propia naturaleza, ¿no? de la gente de aquella época, de hace más de 100 años, claro. Totalmente. Y además tenemos una fortuna enorme, y es que Sorolla se comunicaba diariamente con su mujer Clotilde, a la que adoraba, y como siempre estaba lejos de casa, pues le mandaba el intercambio epistolar, las cartas, y las conserva muy bien el Museo Sorolla, y gracias
gracias a eso pues tenemos casi un diario de a bordo de lo que hacía aquí todos los días, ¿no? Con las montermoseñas, cómo comía. Luego ya volvió en noviembre, después de aquel mes de enero, porque se fue rápido por las cuestiones del frío. Y cuando regresa en octubre y noviembre, que es cuando pinta el cuadro, incluso narra cómo se coge un constipado. En ese momento viene acompañado de un discípulo, que también es muy importante, Santiago Martínez Martín, que conoció en Sevilla, un pintor no especialmente conocido, pero muy importante, que por ejemplo diseñó el logotipo de la Exposición Iberoamericana en 1929, que diseñó algunos pasos de Semana Santa como la Soledad de San Lorenzo en Sevilla, y que era un pintor también costumbrista que se formó junto a Sorolla y que nos legó también algunos cuadros que pintó aquí en la ciudad. Uno que además hace poco, con motivo de una investigación que hemos realizado, hemos sacado a la luz, de la Plaza Mayor, bastante desconocido, y luego alguno también de alguna montermoseña que pintó, por ejemplo, en el entorno del Puente de San Lázaro, que es un lugar también muy bonito, medieval. En la actualidad, bueno, se ha hecho un mirador, ¿no? Desde donde se puede ver prácticamente el mismo lugar que estuvo visitando Sorolla para realizar este cuadro universal, y que convierte, ¿no?, ese espacio, más o menos, ¿no?, ubicado en el mismo sitio, pues en todo un referente cultural de la ciudad, ¿no?, donde se ve perfectamente el puente, que creo que es distinto, ¿no? Ha cambiado un poco el aspecto del... Yo lo veía en el cuadro y buscaba luego ahí en Google Puente Trujillo en Plasencia, y digo, aquí ha cambiado algo. No ha cambiado demasiado, pero sí se amplió la bandeja, la parte de arriba, para el tráfico posteriormente de vehículos. Y luego él, tú has sabido adivinarlo muy bien, porque tenía como referencia la fotografía, pero también es un pintor muy cinematográfico, en la manera, como tú bien comentabas, de exponer a los personajes. Y él se basó en una fotografía de los hermanos Díez, que eran unos fotógrafos placentinos de inicio del siglo XX, que estuvo cuadriculando con su discípulo Santiago, pero efectivamente el puente también lo modificó para hacerlo un poco más en diagonal, porque al final el puente es el nexo de unión entre el mercado del Cachón y el mercado de la plaza. Está como queriendo decir el puente, que de hecho se ve transitar a las personas con sus carruajes por el propio puente, como diciendo, aquí está el ganado, pero luego el mercado verdadero, el del martes, digamos, del origen fundacional que comentabais antes, está en la Plaza Mayor, atravesando la Ermita de la Salud, que también se ve, y subiendo la calle de Trujillo en dirección a la plaza. O sea que efectivamente el puente hace una diagonal que conecta al espectador entre el primer término, que sería las figuras de las montermoseñas y los cerdos, con la ciudad que está al fondo, de alguna manera. Además, un paisaje urbano muy característico, ¿no?, con la catedral en la parte superior, y que desde el punto de vista artístico yo creo que hace ganar a cualquier artista, ¿no? Y más como Sorolla, ¿no?, para reflejar la luz. Es que lo hace genial, porque no te das cuenta cuando lo ves a simple vista, pero hay luz y sombra, ¿no?, en el cuadro, ¿no? La parte de los cerditos está en sombra, en la parte de abajo. Él debía de tener detrás pues algún edificio o algo que le hacía de topete, de sombra, y el resto de la escena está iluminado por ese sol que él tanto amaba y que también representaba, ¿no? La luz de Sorolla queda perfectamente reflejada en este cuadro. Sí, buscó más ubicaciones, también estuvo, y hay unos dibujos preciosos que están allí en el Museo Sorolla, algunos bocetos, pero al final esta es la que más le convenció. Y Roberto Díaz Pena, un placentino que trabajó en el Museo Sorolla como conservador y que conoce muy bien este cuadro, comenta que también busca esa ubicación un poco por lo que tú comentabas, porque quería de alguna manera reflejar los estratos sociales también. Y efectivamente en lo más alto del cuadro se ve el poder eclesiástico que tiene Plasencia como capital de diócesis. Por eso lo que está arriba del todo es la catedral. Además se ve el corte de la catedral nueva y de la catedral vieja. Luego, dentro de ese poder eclesiástico está el Palacio Episcopal, que resalta con esa mancha blanca del encalado de este edificio de estilo colonial, venimos a decir generalmente, y luego las murallas, la parte defensiva, que nos une con la parte civil, con el origen histórico de la ciudad. O sea, puede parecer que simplemente le ha gustado la ubicación, pero todo tiene un lenguaje detrás que expresa algo, ¿no?, que muchas veces en los cuadros se nos escapa, y cuando uno se empieza a indagar es cuando se da cuenta de que todo está muy bien estudiado, ¿no? Sí, desde luego. O sea, lo estaba pensando ahora mismo, ¿no? Jesús Callejo y yo, a lo largo de todas estas temporadas de Ser Historia, hemos comentado en muchas ocasiones la importancia, ¿no?, que tiene el simbolismo que se muestra en las obras de arte, ¿no?, que muchas veces cuando las ves, bueno, pues te quedas con los colores, te quedas con las formas, te quedas con el aspecto más estético, pero en muchísimas ocasiones, en el 100% de las ocasiones, hay un mensaje, ¿no?, que
que trasciende detrás de ese propio lenguaje que ha utilizado el artista, ¿no? Quizás esto era más pomposo en el Renacimiento o en el Barroco, ¿no? Donde vemos ahí una serie de casi de símbolos ocultos en muchos cuadros, pero también en el siglo XX, como vemos, muchos autores utilizaron ese lenguaje pictórico para transmitir ideas, ¿no? Y Sorolla, uno de ellos, en este cuadro del Mercado, ¿no? Sí, y luego marcó un antecedente. Lo primero que, por supuesto, nos dio una proyección no solo nacional, sino internacional, porque además al estar en Nueva York, de hecho, además cuando se restauró la biblioteca, hace una década más o menos, los cuadros vinieron a España, estuvieron en el Museo del Prado, donde recibieron 500.000 de visitas, luego estuvieron en Valencia, en Bilbao, o sea que nos ha dado una proyección muy grande. Y también sirvió para que otros artistas posteriores pusieran la mirada en Plasencia y retrataran el mercado. El caso de su discípulo Santiago Martínez Martín, el caso de, por ejemplo, el extremeño Juan Caldera Rebolledo, el caso del placentino José Morales Pascual, que siguieron un poco la estela de Sorolla y que también quisieron hacer una instantánea pictórica de cómo es este mercado tan popular que, bueno, que es una seña de identidad de nuestra ciudad, ¿no? Fuera de nuestras fronteras extremeñas, podríamos decir. Desde luego que sí. Hoy veníamos a hacer este programa especial dedicado al Martes Mayor, al mercado placentino aquí en Plasencia, y nos vamos con un muy buen sabor de boca de la historia de una ciudad increíble que ya conocíamos por el programa que hicimos hace unos años aquí, justo después de la pandemia. Creo que fue la primera salida que hicimos de Ser Historia, y que descubrimos desde un punto de vista muy singular, ¿no? Que es a través del arte y la pintura de Joaquín Sorolla, que hemos estado desmenuzando, ¿no? De una forma brillante por parte de nuestro invitado Fernando Talabán, profesor de secundaria y licenciado en Historia del Arte. ¿Cómo se llamaba el Kerkum, no? El IES Kerkus de Malpartida, que le va a hacer mucha ilusión a los alumnos luego escucharlo. Salúdalos. Sí, les saludo a los alumnos y a los compañeros, que además hay varios aficionados al programa. El director, algún compañero me ha dicho, qué alegría que venga Ser Historia con la de veces que escucho. Me estoy aficionando a la egiptología gracias a Nacho. O sea que... Habría que hablar de Egipto, hay que hablar de León y de Egipto. En todos los programas siempre hablamos de estos dos sitios. Fernando Talabán, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues llegamos al final de este programa especial de Ser Historia que hemos hecho en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Plasencia, dedicado al Martes Mayor y a la propia ciudad de Plasencia, un programa que no hubiera sido posible sin el apoyo de la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura y el propio Ayuntamiento de Plasencia. Este programa, como me gusta a mí comentar, ¿no?, en todos los que hacemos fuera de la emisora en Madrid, entra, ¿no?, dentro de ese marco de 100 años que está cumpliendo la cadena SER en este año 2024, y también este año celebramos 90 años de Radio Extremadura. Quería dar las gracias a los compañeros que han hecho posible este programa, entre ellos compañeros de SER Norte de Extremadura como José Luis Hernández, y al director de la cadena SER en Extremadura, Ángel Blanco, para quienes pido un fuerte aplauso, que están aquí medio escondidos. Un aplauso muy fuerte, quizás mayor todavía, porque sin ellos no hubiera sido posible que esto hubiera sonado tan bien como yo estaba escuchando ahora mismo, gracias a los compañeros que están a los mandos de esta máquina del tiempo, Luis Gonzalo y José Antonio Carmona. Un aplauso para ellos. Y como siempre, al equipo maravilloso que me acompaña ya desde hace un montón de años aquí haciendo el programa: Fermín Agustí, como siempre, en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales y trabajando también en la producción y grabando, que está ahí escondida. Un aplauso para ella, por favor. Muchísimas gracias, Plasencia. Aquí vuestro humilde servidor en la dirección y delante del micrófono, Nacho Ares. Nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias. Suscríbete a Ser Historia.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.